Trabajadores municipales. Doctor, buen día, al aire de Buen Día Concepción por el 97.1. Buen día, un saludo a toda la audiencia de esta prestigiosa radio y a la audiencia de este programa. Muy bien. ¿Hay avances, hay novedades en el desarrollo de la causa de estos trabajadores contra el municipio? Sí, bueno, vamos a ubicarnos un poquito de contexto. Sí. Este es un juicio que inicia en 60 trabajadores, los denominados en proyecto, que en realidad es el trabajo en negro, que inicia el año pasado, el cual se dividió en 7 expedientes en la sala 1 con derecho administrativa. Y estamos en la etapa de producción de pruebas. Estamos hablando de un mega juicio, digamos, debido a la cantidad de pruebas y debido a la cantidad de testimonios y debido a la cantidad de actores que son, se llama liticonsorcio activo. Bueno, sí, esos son los avances y sucedió lo que se llama en derecho hecho nuevo, ya sucedieron 2, pero es importante y relevante marcar. Cuando sucede un hecho nuevo en un juicio o que afecta a la tramitación de se debe presentar ante el tribunal esa situación de hecho nuevo que afecta a las partes, especialmente a nuestra parte actora, a la que yo represento. Sí. Sucede lo siguiente que quiero contar, que ya en otras notas, bueno, no vamos a remitirnos a eso porque sería largo y denso, pero en el juicio nosotros estamos denunciando el pase a planta permanente por la antigüedad que tienen los trabajadores ya en la municipalidad. Hay trabajadores de 10 años, de 20 años en negro, digamos, todavía con las consecuencias que significa el trabajo de estas características. Entonces, el día 7 de junio, de la Dirección de Recursos Humanos, la contadora Rosa Eugenia Villagra, quien ha testimoniado en el juicio ya, el cual se valorará al momento de la sentencia, dictó una disposición en este caso. Quiero aclarar que las disposiciones, resoluciones o decretos son actos administrativos. No es un papel, una carta, una nota, no, se llaman actos administrativos. Bien. Entonces, esta disposición fue enviada a las diferentes oficinas, transporte, obrador, que se toda la oficina que tiene funcionales en la municipalidad, hablando, referidas a las inasistencias y al presentismo. Ahí se refiere a todos los empleados, ¿verdad? Se refiere a los empleados que están en planta permanente, transitorios y contratados. Eso es conforme a los estatutos que les habilita a tener esa clase de contratos y planta permanente y transitorios. Muy bien. Se refiere a los descuentos que se va a hacer en cuanto no asistan a su trabajo y no lo justifiquen, y eso nos parece perfecto. Ahora, al final del documento establece que la gente que está en proyecto, lo que se llama plan proyecto laboral, dice se descontará cada día de inasistencia con o sin certificado médico, ¿sí? O sea, los que están en negro así en este proyecto, con o sin certificado médico, digamos. Entonces, esto es lo que se llama hecho nuevo, digamos, en este momento, porque este hecho nuevo se trata de un acto administrativo de la municipalidad, consistente en esta disposición, esta resolución de la directora de Recursos Humanos, que es violentadora de todas las normas laborales, universales, sobre licencia por enfermedad, que en nuestro caso, de la ley del empleo público estatal, de la ley del estatuto de empleado, del municipio de la ciudad de Concepción, del artículo 14 bis, nada más y nada menos, de todas las convenciones sobre los derechos humanos y tratados internacionales. Doctor, lo que usted comenta de que está al final del documento de que deben presentar a trabajar, con esta cuestión de que con o sin justificar, no importa, quiere decir que el empleado debe ir enfermo si lo estuviese igual a trabajar. Esa sería la conclusión de cualquier... Claro, exactamente, es un sentido común. El sentido común te dice exactamente eso. Con o sin certificado, o sea, no se paga el día. Vos estás enfermo. Presentar el certificado, no asistir porque estás enfermo, aún con ese certificado que dice que estás enfermo,
ponele que no puedas físicamente ir por la clase de enfermedad que tengas, igual se descuenta. Ahora hay otros trabajadores que por miedo igual se presentan enfermos más, aparte de esto en un contexto de pandemia. Claro, digamos, ya de hace más de un año. Se agrava aún más. La contadora Rosa Eugenia Villagra, más allá de esta situación, testimonió cuando se le preguntó en el juicio, y aquí voy a revelar algunas novedades del desarrollo de la prueba, que esto lo tengo en diferentes actas de audiencia, no estamos por valorar esto, pero es importante porque cuando se le preguntó qué era el proyecto, en resumen decía que no existía en ningún lado el tema proyecto, que no hay decreto, resolución ni ordenanza que lo regulen, pero ellos sí lo regulan, como estamos viendo acá, como te conté, y lo saben todos los trabajadores porque esto se mandó a todas las oficinas y nosotros presentamos este documento, y este acto administrativo, esta disposición de la contadora Villagra, es una confesión directa de nuestra tesis de pretensión procesal, o sea, es una confesión de lo que nosotros en la demanda estamos acusando, justamente abuso de poder, ficción creada por el Estado, masa de trabajadores a quien se le niega derechos esenciales, etcétera. O sea, se descontra cada de inactividad con o sin certificado médico. Bueno, eso, aquí los actores de este juicio deben asistir, en este caso, como bien lo decía vos y lo interpretabas vos, a un enfermo, algunos a trabajar, otros que no podrán, igual se les descuenta el día. Esta es una abominación administrativa, ¿no? Lo que se dispuso. En plena, una lesión a los derechos universales en pleno siglo XXI. La justicia es la guardiana del Estado de Derecho, entonces por eso corresponde hacer esta presentación de hecho nuevo, ya que la justicia es toda justicia, todo tribunal, todo juez, guardiana de los derechos y las garantías que están en nuestra Carta Constitucional. Ahora nos preguntamos, ¿esto es legal? ¿Este acto administrativo vale, digamos? O sea, un acto administrativo que ha sido dictado es válido cuando ha sido dictado por el ordenamiento jurídico y es compatible con la Constitución Nacional. Entonces, un acto administrativo pertenece a un ordenamiento cuando se lo puede derivar de una ley o norma a la que pertenece al mismo ordenamiento. O sea, todo acto administrativo deriva su validez directa o indirectamente de la Constitución Nacional, directamente. Y esta derivación del acto administrativo siempre es, como decimos en derecho, material y dinámico formal. ¿Por qué? Porque en otros ámbitos, por ejemplo, en el ordenamiento moral, la derivación es material. O sea, por ejemplo, no lastimo a mi vecino y esto está dentro de otra norma superior porque no debo hacer a otro lo que no me gusta que me hagan a mí, y esto está en otra norma superior porque debo amar al prójimo. En cambio, en el ordenamiento jurídico, nosotros los hombres nos hemos organizado y hemos creado el Estado de Derecho en el campo jurídico. Lo hemos establecido en este sentido dinámico formal para que funcione. Es así que la Constitución Nacional, de allí derivan todas las normas y los actos que componen el ordenamiento, y nada puede ser contrario a esta disposición. Es decir, para que se entienda más aún, todo acto administrativo plasmado en resoluciones, decretos o disposiciones, aunque sean inferiores en cuanto a lo que se disponga, importa simultáneamente la aplicación de la grada superior, la norma superior. O sea, en cada acto de creación de validez y la vigencia de un acto administrativo, cada acto se alimenta de esa grada superior. Para decirlo con un ejemplo, ¿por qué un acto administrativo en nuestro caso sería válido como disposición o reglamentación? Para eso acudimos a una grada superior, por ejemplo, ordenanzas, estatutos, Constitución provincial, leyes de fondo, en este caso, ley del empleado público, estatuto del empleado público, y así llegás a la Constitución Nacional. Entonces, esa es la situación, y nos preguntamos sobre esto, ¿por qué se hace? No, ojo, no sucede solamente aquí. ¿Cuál es la matriz ideológica de dónde estos actos administrativos jurídicos pueden justificarse? Digamos, ¿por qué alguien muy alegremente dice, con o sin certificado médico te descuento? La contestación o el justificativo que se dé contrario a esto es una concepción que sería ajena a la ciencia del derecho. No sería coherente con el Estado de Derecho de un pueblo.
Es una concepción instrumental que ya se ha estudiado, que se denomina de pura validez, y esto lo dice Norberto Bobbio y Nino Carlos te lo cito porque no es que yo lo inventé, sino lo dice en el libro Análisis del Derecho en 1985, que se llama lo que se denomina positivismo ideológico, la peor versión del derecho en la época después de la dictadura, que según esta concepción degradada y positivista, el derecho debe ser obedecido, los administrados deben obedecer lo que se manda, porque son el poder, la justicia o injusticia intrínseca de esos actos administrativos, de esas normas, de esas resoluciones que se decreten, resultan irrelevantes para discutir su validez. O sea, no son importantes, o sea, no están fundamentados en principios democráticos, sino en la pura fuerza, porque somos autoridad y porque somos el poder podemos hacerlo. Esta es una versión del positivismo jurídico que ya se ha estudiado y ya ha sucedido en nuestro país. Yo quiero aclarar, esto ya se ha estudiado. Entonces esto permite, calamos hondo en la sociedad, donde esta especie de raíz fascista, digamos, de administración del poder está aún en nuestra sociedad y cala hondo, ¿no? Eso es más o menos lo que sucedió. Doctor, pasando quizás un poco en limpio, ¿el trabajo, el proyecto, como lo denominan, sería trabajo en negro o es un instrumento legal real que tiene el Estado para contratar a trabajadores? No, exactamente es trabajo en negro, es una ficción creada por el Estado mismo para encubrir trabajo en negro y también para hacer pasar trabajadores que están que realizan trabajos igual que los trabajos permanentes, o sea, actividades permanentes como transitorios, y poder con ello despedirlos sin emitir ningún tipo de indemnización y no pagar lo que les corresponde a un trabajador de planta permanente, digamos, lo cual le ahorra al administrador, digamos, emolumentos mientras dirige los contratos o pasa a planta permanente, y esto es así, a quienes él digamos piensa hacerlo, digamos, en forma discrecional, o sea, arbitrariamente, digamos, puede contratar y puede meter gente que se le dé la gana, si el Estado lo puede hacer. Ahora, el trabajo en negro es lo que es ilegítimo y tiene un origen ilícito en cuanto que crea una expectativa de permanencia en el trabajador y merece la protección del artículo de 14 bis de la Constitución Nacional. Entonces, en realidad, cuando las mismas autoridades testimoniaron en el juicio, dijeron que no existe, no está regulado en ningún lado. No es, y cuando fue recién la demanda, se declaró se declaró por los medios, también desde la municipalidad, que eran unas categorías de trabajadores, y esto ya lo he dicho antes en otras notas, no existe, digamos. Sí, doctor. Se violentan los derechos de los trabajadores y esto es así. Sí, dos preguntas y ya para finalizar. Sabemos que los tiempos en radio son cortos quizás. Una es, ¿hay antecedentes a nivel provincial de una mega causa contra el municipio? Y segundo, ¿cómo va a continuar, cómo va a seguir el desarrollo de este juicio? Bien, no hay antecedentes porque ha habido un cambio cultural. Y recordemos que el trabajador en negro del Estado también es mirado con desdén de la misma sociedad. No es lo mismo un trabajo en negro de una empresa, de una farmacia, por ejemplo, que un trabajo en negro de la municipalidad. Es mirado por la sociedad de otra forma, digamos. Es una cuestión cultural que se ha normalizado, en la sociedad de la época de los 90, digamos. Se empieza con la flexibilización laboral y con la pérdida de derechos esenciales. Entonces, eso se ha normalizado. Es normal que un tipo esté 15 años sin hacer aportes y hoy tenga 60 años, que esté con COVID y haya ido a trabajar, digamos, porque tiene miedo, porque no quiere perder el dinerillo que gana en ese día de la jornada. Claro, eso se llama explotación humana. Estamos en el siglo XXI y esto es así. Y de hecho hay un trabajador que tiene 20 años en la municipalidad, que es actor en estos autos, que está con COVID en este momento en su casa y que fue a trabajar, digamos. O sea,
hay situaciones, hay trabajadores, actores de actores, en el caso de Amayo, lo van a nombrar que en paz descanse, que falleció víctima de no tener las asistencias correspondientes médicas a una obra, acceso a una obra social como corresponde, a no llevar los tratamientos que corresponden debido a su enfermedad permanente, esto en el caso de diabetes. O sea, sí. De esto hablamos cuando hablamos de trabajadores negros, claro. Digamos. Entonces, de esas consecuencias hablamos. ¿Cuál era la segunda pregunta? Sí, ¿cómo va a continuar cómo va a ser el desarrollo, cómo va a seguir esta mega causa? Sí, bueno, la primera pregunta, sí, no existe porque, como te decía, es cultural, no existen antecedentes porque sí. Antes, hace 10, 15 años, esto sería irrealizable porque la gente tiene miedo, digamos, tiene miedo que lo cobran, por eso se manifiesta que son un botín político la masa de trabajadores en negro. Sí. Ya lo sabemos en las elecciones, nosotros lo hemos vivido en el 2015, digamos, son un botín político que sirven en las elecciones. Entonces, un trabajador en planta permanente tiene una independencia del voto, digamos, para votar. Entonces, al aparato político, así por llamarlo aparato político, pero es una situación que no debería existir, digamos, que como sociedad no debemos permitir ya esto, ¿no? Entonces, sí. No se animaban a hacer juicio y la justicia también fue cómplice muchos años de esto y de permitirle al Estado hacer esto. A raíz de hace algunos años, esto viene cambiado a nivel jurisprudencial del fallo Madolán, donde se ha considerado, se ha dado vuelta, digamos, las concepciones que se tenía, y también de trabajadores que tienen otra convicción, digamos, gente de 20 a 30 años que tienen otra conciencia cívica, civil y política, lo que le permite animarse a levantar la cabeza y animarse a hacer este juicio con las consecuencias que tiene, los aprietes, los traslados y todo lo que todos sabemos, digamos. O sea, no pasa sí. Solamente aquí. Bien. ¿Y cómo sigue? La segunda pregunta, bueno, estamos en plena producción de prueba de la mitad de los expedientes, de 3 o 4, ahora se continúa con nosotros mientras van a ir a pasar a sentencia, porque suponemos que este año vamos a pasar a sentencia de acuerdo más allá de la lentitud que causa las restricciones de la pandemia y que afecta a todos los órdenes, pero creemos que vamos a terminar de producir la prueba de los 7 expedientes sí. De esta mega causa, de 60 actores, para poder lograr llegar a sentencia de la sala 1. Bien, doctor Víctor Brito, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Y también te quería hacer otro comentario, si se me permite, porque me consultó mucha gente respecto de la Mutual Provincial, a quienes intempestivamente dejaron desafiliados, digamos. Miles de familias quedaron desafiliadas a raíz de esta interna, de esta pelea Jaldo Mansur, creo que fue, y quedaron desafiliados. La solución que le dieron, hubo marchas, hubo protestas de San Miguel, pues me llegaron consultas de tipo jurídica que podrían hacer, es que se afilien de nuevo. Entonces se afiliaron de nuevo y al afiliarse de nuevo le dijeron que tienen que pagar los meses que ellos mismos los desafiliaron. Es una cosa totalmente absurda. Me parece que esto se tiene que rever y se tiene que dar publicidad a lo que está pasando, porque mientras los políticos se sacan fotos, vienen campañas, pero la afectan hacia las personas, ¿no? Gente que fue a los médicos, fue a los diferentes servicios que paga por mes, y son muchos empleados estatales que son afiliados a la Mutual, que de golpe quedaron afuera. Y ahora para volver le exigen pagar los meses que estuvieron afuera, 3, 4 meses, para volver, si ellos mismos lo sacaron. Me parece que el abuso del poder está instalado y bueno, y hay que comenzar a luchar contra ello, ¿no? Y que la gente lo sepa. Bien, perfecto. Ya vamos a estar entonces en contacto la próxima semana también para ampliar un poco estas situaciones. Bien, gracias. Agradezco el tiempo de la radio y le agradezco a todos allí. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, así pasaba el doctor Víctor Brito, abogado apoderado de 60 trabajadores municipales que están en una mega causa contra el municipio de Concepción.
Pasa en la ciudad. Pasa en la provincia. Pasa en Buen Día Concepción. Toda la radio para usted.